turismo. Es un día que finalmente conmemoramos por muchísimas razones, pero que hoy más que nunca nos perfila para poder debatir, para poder meter en la agenda temas complejos, temas importantes, dada la incertidumbre que pudiera aparecer en el futuro. Así que, pues, nuevamente un agradecimiento para todos y todas aquellos involucrados en la organización de estos webinars. Y bueno, sin más, me gustaría entrar al tema, me gustaría entrar al detalle. Esta pequeña charla quisiera más bien dirigirla de esta manera, que si bien es cierto pudiera tener muchos datos, mucha información, mucha estadística, la verdad es que no hemos querido hacerlo de esa manera. Nos parece que hoy más que nunca es importante el poder humanizar parte de la problemática, pero también parte de las soluciones que se avecinan en el futuro. De ahí que se titula Paisajes del turismo con COVID-19. Pero, pues bueno, finalmente hay una explicación de por qué le pusimos así a este seminario. Y nos parece que en el mundo, sobre todo en la de los políticos, se plantea como horizonte de salida y de futuro una etapa llamada de nueva normalidad. Pero el adjetivo nuevo, que quizás puede estar disfrazado con un sentido honesto, puede ser más mortífera que la propia pandemia porque oscurece la memoria del pasado y nos quita la conciencia de la historia, pero sobre todo nos exonera de la responsabilidad de nuestros actos. Que no se nos olvide que finalmente este virus viajó con los turistas. Y por eso nos parece que en lugar de elegir palabras vacías o conceptos que no tienen sentido o ningún valor moral, debemos buscar horizontes mucho más claros, mucho más significantes, valores verdaderos, valores positivos. De ahí que esta charla se titula particularmente Paisajes, no solo para hablar de ello desde un sentido propiamente paisajístico, que así lo haremos, sino también como una analogía para visualizar cuál es ese horizonte de futuro que se nos plantea con COVID-19. Y también lo planteamos así, con COVID-19, y no como post-pandemia, porque finalmente la pandemia acabará en algún momento. Sin embargo, tenemos que aprender a vivir con este virus como lo hemos hecho también con otros virus y con muchas otras enfermedades. Por tanto, pongo el primer debate en el sentido de razonar de diferentes maneras, de diferentes perspectivas, qué es aquella nueva normalidad, si es que le queremos decir de esa manera, pero por el lado, el que podamos enfrentarnos ante el reto, el desafío, pero también ante la gran oportunidad de reconstruir una sociedad. Cada quien lo hará desde su propia trinchera o lo podrá hacer desde su propia trinchera. En nuestro caso, tiene que ver con el turismo. Y hoy día, en el Día Mundial del Turismo, en la semana en donde se conmemora el Día Mundial del Turismo, pues a partir del turismo rural. Entonces, ese término o ese concepto de turismo rural cobra una nueva dimensión. Pero empecemos por el principio, valga la redundancia. Y es que tenemos que plantearnos que es parte de un principio y de un hecho que se analiza con muy poca profundidad. Y es justamente que antes de COVID-19 ya vivíamos en una crisis sistémica del turismo. Es decir, en el análisis que hemos hecho de la actividad turística, su relevancia, su intensidad o su valor para el mundo, hemos dejado de ver una perspectiva que va mucho más amplia. La visión de la propia Organización Mundial del Turismo, o la WTTC, por sus siglas en inglés, del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, pues plantea una serie de modelos econométricos y plantea una serie de mediciones para tratar de determinar cuál es la importancia de la actividad turística en el mundo. Pero todas esas mediciones, todos esos modelos de análisis, o casi todos, tienen una visión economicista. Es decir, ¿cuál es el ingreso económico? ¿Cuál es la rentabilidad? ¿De cuántos empleos es la capacidad de generar? ¿Cómo se distribuye esa riqueza? ¿Cuántos hoteles o cuántos cuartos de hospedaje hay en cierto lugar o en cierto otro? Pero el alcance del turismo, desde nuestra perspectiva, es mucho más profundo, va mucho más allá que la economía. Para nosotros el turismo es mucho más que una industria o que un elemento económico. Para nosotros el turismo es un fenómeno complejo de alcances globales
y que incluso en algunas ocasiones hace las veces de soporte ideológico del capitalismo global. Y entonces se explican algunas cosas y algunos elementos. Los impactos que el turismo genera van mucho más allá de la economía e incluso van mucho más allá de la sociedad. Y viceversa, eventos de la tecnología, de la sociedad, del medio ambiente, tienen un impacto y una influencia directa en la actividad turística. Y entonces el alcance, por tanto, es mucho más profundo que solamente el límite. Y entonces hablamos de crisis porque también desde diferentes escenarios y desde diferentes perspectivas hemos buscado su análisis, hemos buscado su entendimiento. Y en términos reales, el turismo no tiene ningún soporte, ningún paradigma académico sobre el cual sostenerse. Y lo hace en las ciencias sociales, y entonces son las ciencias sociales las que a partir de ahí se explica el turismo. Pero no hay un paradigma específico. Y entonces hay una crisis del entendimiento y se pone entonces este segundo tema aquí en el debate y se los pongo a quienes nos escuchan. ¿Qué es el turismo? ¿Qué es el turismo realmente? Se antojan definiciones muy simples, se antoja la propia definición de la Organización Mundial del Turismo que tiene que ver con viajes, que tiene que ver con gasto, que tiene que ver con pernocta, transportación y muchos otros elementos que muchas y muchos de ustedes conocen mejor que yo. Pero queremos ser muy insistentes, el turismo es mucho más que eso. Y de ahí que partimos este análisis de que el turismo está o estaba antes de la llegada de esta pandemia en una etapa de crisis, crisis en su entendimiento, crisis en su aplicación, un poco o un entendimiento muy superficial a partir solamente de la economía y sin mirar nuevamente a la persona, que no se nos olvide nuevamente que queremos poner a la persona en el centro. Aquí permítanme ser humanista, pero justamente es eso. ¿Cuál es el impacto real sobre la población local? ¿Cuáles son los beneficios que la población obtiene? ¿Cuál es la capacidad que tiene el turismo de poder fomentar el entendimiento entre las culturas y entre las naciones? Las imágenes que ven ahí, esta presentación tendrá muchas imágenes, más que palabras, más que, les decía yo, datos estadísticos, porque justamente preferimos poner en el debate algo mucho más profundo, mucho más filosófico, tal vez, o mucho más humano. Y entonces estas imágenes muestran pues un poco la visión que tenemos de cómo estaba el turismo antes de la pandemia, que era un turismo que estaba orientado hacia la masividad o hacia la masificación. Y luego, pues en algunos destinos o en algunos países con ciertas características ambientales, culturales muy importantes, pues empiezan a voltear a ver a otro tipo de turismo, algunos al turismo rural, que también aquí no me voy a meter a profundidad, ya dará para otros seminarios, pero de repente se entiende el mundo rural como lo no urbano. Y como hay muchísimos autores que desmenuzan este concepto, también va mucho más allá que lo no urbano. Pero bueno, y la imagen que ven hacia su derecha o hacia su izquierda, depende de qué plataforma estén utilizando para visualizarla, pues es esta imagen que transmite cómo esa playa masiva al que llegaba la gente, pues hoy están en muchos lugares en el mundo, pues están cancelados. La gente no puede viajar, la gente no puede tener acceso a esos destinos y a esos lugares. Sin embargo, también antes de la pandemia, ya vivíamos y ya traíamos un problema mucho más serio, un problema mucho más grave y mucho más profundo que tiene que ver con una crisis ambiental. Es una crisis que es mucho más mortífera, es una crisis que nos grita, que está ahí, pero que no la escuchamos con la claridad que deberíamos. Es esta crisis ambiental que tiene que ver con el cambio climático, que tiene que ver con la deforestación, que tiene que ver con las emisiones de gases contaminantes. La Organización Mundial del Turismo planteaba a principios de este año que durante el 2019 viajó un determinado número de turistas a nivel internacional, pero de repente cuesta trabajo sumar cuál es la cantidad de dióxido de carbono que esos viajes implican. Y entonces, si nos metemos en el fondo, resulta que la actividad turística también tiene una capacidad de destrucción del medio ambiente.
Ahora estoy en la parte quizás un poco más oscura, negativa, o para tratar de abrir algunos ojos sobre el turismo, pero luego veremos cuáles son aquellas ventajas, aquellas aportaciones que también esta actividad, que es muy noble, que puede ser muy positiva, también ha dejado y puede dejar en el mundo. Pero bueno, el debate entonces lo planteamos desde esta perspectiva. Finalmente, el COVID-19, la pandemia que declaró la Organización Mundial de la Salud el pasado marzo, es producto de un tipo de planeta que hemos estado construyendo o un tipo de planeta que hemos estado habitando. Y entonces estas son consecuencias probablemente de ese tipo de acciones que los humanos hemos realizado en este planeta. Y entonces, por eso me interesaba plantear también esta problemática, que es la problemática medioambiental, que es la problemática de los impactos ambientales que el turismo deja en los lugares. No quisiera meterme tampoco a profundidad en otros temas, pero los voy a poner como ejemplo el caso mexicano. Yo estoy en México y, como saben, ahora lo veremos, es un país bioceánico y aquí está Cozumel, que es una isla que recibe millones de turistas en cruceros. Los problemas y la basura que dejan esos turistas en la isla de Cozumel son mayores a la riqueza. Y entonces en el balance resulta que el turismo no es lo que aparentemente puede haber sido. Me voy a detener un poco aquí también para ponerles, les decía, yo estoy en México, algunos de ustedes estarán en el Paraguay, y simplemente para poder, y probablemente tengamos personas de otras latitudes o de otros países, y simplemente para poder contextualizar esto que estamos explicando, ahí tienen un mapa de México, en el contorno rojo está la geografía de nuestro país, es un país que tiene poco menos de 2 millones de kilómetros cuadrados. Paraguay tiene 403,000 para que se alcance a ver la proporción. México es un país bioceánico, tenemos salida hacia ambos mares, por un lado tenemos el Pacífico y por el otro tenemos el Golfo de México y el Caribe, que nos da acceso al Atlántico, y tenemos prácticamente todos los ecosistemas. Y eso nos hace un país con muchos recursos, con muchas posibilidades, y en donde la actividad turística se ha venido desarrollando en los últimos años con muchísima afluencia, con muchísimos números exitosos, y ahí es en donde viene lo que les decía al principio. El año pasado, por ponerles un ejemplo, la propia Organización Mundial del Turismo registró poco más de 40 millones de viajes internacionales. Poco más de 43 millones de turistas internacionales visitaron nuestro país el año pasado. Pero esos son los turistas o los viajes internacionales que registra México. Pero poco se habla y que se generan 23,000 millones generaron 23,000 millones de dólares, y eso es aproximadamente el 8.4 del Producto Interno Bruto de nuestro país. Pero poco se habla de los 220, más o menos, 220 millones de viajes nacionales, que es muchísimo y que se estudia muy poco. En México tenemos poco más de 800,000 cuartos de hotel. México se ubica en el 7º lugar en cuanto a infraestructura de hospedaje a nivel mundial. Todo eso está muy bien, y las imágenes que están viendo ahí, particularmente una imagen pequeña donde está el mar y la playa, es una fotografía de Cancún. Pero les voy a poner un ejemplo. Cancún es uno de nuestros principales destinos turísticos, es un lugar fabuloso, el mar Caribe y unas playas con una arena fantástica y una gran infraestructura, pero poco se sabe de que Cancún es un desarrollo turístico que está sobre el municipio de Benito Juárez, y el municipio de Benito Juárez, hasta el último censo, era considerado como uno de los 400 municipios más pobres de este país. Este tipo de asimetría es la que no nos podemos permitir, pero es la que estábamos generando. Yo aquí puedo hablar maravillas de Cancún porque realmente es un lugar interesante, es un lugar que vale la pena visitar, que tiene muy cerca una serie de recursos culturales fantásticos como Tulum en Riviera Maya, pero que no se habla mucho sobre cuál es el impacto sobre la población local, cuáles son las condiciones en las que vive la gente. Piensen ustedes en un hotel como los que están viendo ahí en la imagen, un hotel con unas habitaciones de, les voy a decir, 100 metros cuadrados, con pisos de mármol, aire acondicionado,
y la persona que limpia ese hotel tiene que despertarse, o esa habitación de ese hotel tiene que despertarse a las 4 de la mañana de su casa, que es una casa que tiene apenas un piso de cemento, que tiene un techo de lámina, que no tiene aire acondicionado, que viven 7 personas en esa casa, los mismos 100 metros cuadrados, que se levanta a las 4 de la mañana para tomar el transporte a las 4:30 y llegar a las 6 de la mañana y poder hacer su check-in de trabajo en el hotel y estar poco antes de las 7 de la mañana empezando a trabajar en esa habitación de 100 metros cuadrados con pisos de mármol. Hay una simetría ahí. Hay un modelo de desarrollo que no es simétrico, que esos grandes beneficios, estos 23,000 millones de dólares que genera la actividad turística para nuestro país, por alguna razón no permean dentro de toda la sociedad o particularmente de la sociedad local. Y entonces insisto, ese tipo de piquete en las costillas que me interesa hacerles para que se pueda analizar a profundidad. La otra imagen que están viendo ahí es una imagen yo soy de Puebla. Puebla es una ciudad que está a poco menos de 200 kilómetros de distancia de la Ciudad de México, que es el principal emisor de turistas de América Latina, la Ciudad de México y su zona conurbada. Pues bueno, esta fotografía en donde está esta iglesia, que está a su vez encima de una pirámide, estoy hablando de la pirámide de Cholula, y que tiene de fondo uno de los volcanes activos más grandes en el mundo, que es el volcán Popocatépetl. Y entonces es simplemente para mostrar que hay una serie de recursos naturales y culturales importantes que ha permitido el desarrollo de la actividad turística, pero que también ha puesto en duda este tipo de situaciones. Todo esto se los digo justamente para que si están en el Paraguay, si están en alguna otra región, pues también pues se piense que el turismo no siempre o no bajo cualquier circunstancia trae efectos positivos. Hay que medirlos, hay que tratar de ser estratégicos en su desarrollo para poder generar una mejora en la calidad de vida de la población local. Pues bien, dentro de este entorno, dentro de este país, pues han pasado una serie de cosas y la organización, la gráfica que están viendo en sus pantallas, es la única numérica, por cierto, es una gráfica que la propia Organización Mundial del Turismo emitió hace unas semanas, en donde trata de medir cuál es el impacto que tendrá la caída en la llegada de turistas a nivel internacional. Entonces, ellos dicen que para el año pasado se habían registrado 1.460 millones de viajes de turistas a nivel mundial, y que ahora tendremos una caída de entre 290 millones y 440 millones de turistas, lo cual hará que pues haya una caída en la actividad turística, pero particularmente en los viajes internacionales, de entre el 20 y el 30%. En otras palabras, a partir del próximo año o a partir de que la Organización Mundial de la Salud retire el estado de pandemia que vive el planeta, y que la gente empiece a bajar, regresaremos a los números que teníamos por ahí del 2012, 2013, cuando viajaban 1,000 millones. Y esta gráfica es muy interesante por muchas razones. La primera es para poder visualizar, para quienes sean más numéricos, para quienes sean más visuales en su aprendizaje, el impacto del turismo en los viajes. Pero también me interesa mostrarles esta gráfica porque no es lo que les planteaba al principio. Aquí es en donde muy probablemente tenemos que trabajar sobre la manera en la que medimos el turismo. No pueden ser solamente la cantidad de personas que llegan y la derrama económica que ellos dejan, sino cuál es el impacto cultural, qué es lo que se llevan esos turistas, cuál es su involucramiento en el entorno y en la cultura a la que llegan, y viceversa. Cómo funciona y cuáles son los efectos positivos en la población residente, en la población de acogida, y viceversa. Por tanto, aquí hay análisis mucho más profundos que se pudieran realizar, pero me interesaba que se percibiera de manera gráfica, cuál ha sido este impacto o cuál está siendo el impacto que COVID-19 tiene en esta actividad. Pero bueno, ¿qué es lo que va a pasar o qué es lo que está pasando particularmente?
Se dice que a principios de este siglo, por ahí del año 2000, poquito antes del año 2000, los viajes estaban un poco más democratizados. En otras palabras, los viajes se abarataban y entonces una mayor cantidad de personas tiene la posibilidad de tomar un avión, un tren, un barco, viajar y trasladarse y hacer turismo y ya está, ¿no? Sin embargo, pues, y eso implicaba un pasaporte, implicaba tener solvencia económica y poco más. Pero ahora, con COVID-19, nos cuestionamos si para poder viajar será necesario algo más que un pasaporte y algo más que solvencia económica. Nos estamos cuestionando en diferentes foros, no nada más aquí en México, sino a nivel mundial, ¿qué viene, no? Hay países que están pidiendo una cartilla de vacunación, por ejemplo. Y entonces, un mexicano que quiera viajar, no sé, voy a decir a Dubái, no nada más basta con que tenga una visa o que tenga un pasaporte y el dinero para poder pagar el avión y el hospedaje y la comida, sino probablemente ese destino pedirá algún tipo de cartilla de vacunación o algún tipo de garantía o de estudio con una duración de no más de 24 horas o 48 horas que diga que esa persona que está llegando, ese mexicano o esa persona que está viajando a Dubái, no tiene COVID-19. Nos cuestionamos a dónde van a viajar las personas. A partir de todo esto, ¿qué va a pasar? ¿A dónde van a viajar esas personas? Aquí en México, particularmente, estamos pensando que se darán viajes de corto trecho. Si ustedes, déjenme, voy a abrir un paréntesis. Si ustedes analizan las estadísticas de la Organización Mundial del Turismo y de esos 1,460 viajes internacionales que se registraron, ustedes verán que la mitad de esos 1,460 millones de viajes internacionales se dieron en Europa. Es decir, son viajes de corto trecho. Un español que viajó a Francia, o un francés que viajó a Portugal, o un alemán que fue a Inglaterra. Realmente son trechos muy cortos para probablemente las dimensiones de países latinoamericanos o americanos. Nosotros en México pensamos que los viajes van a ser de corto trecho, pues serán distancias un poco más cortas, se fomentará el turismo nacional, que empezará a viajar poco a poco, pero nos estamos cuestionando a dónde van a ir. Y también nos estamos cuestionando qué les motiva o qué les motivará para viajar. ¿Qué te motiva a ti para viajar en los próximos meses? ¿A dónde y por qué vas a viajar? Y la respuesta a esas preguntas, algunas tienen mucha solidez y algunas son hipótesis. Y muchos de nosotros pensamos que justamente el turismo rural es el que va a jugar un papel fundamental por tres razones fundamentales. El primero es porque son entornos mucho más naturales, en donde la situación ambiental no es tan adversa, en donde también la masificación no se da o no se ha dado, y en donde se harán o se hacen actividades al aire libre. Y estas tres situaciones hacen que pues, el contagio de particularmente COVID-19 no se vaya a dar de manera tan profunda. Y me refiero a COVID-19 porque es el que tenemos ahora. Antes tuvimos influenza y antes tuvimos la gripe aviar o la porcina o el SARS y muchos otros que ya hemos tenido como utilización. Entonces, pues bueno, simplemente esta lámina y estas ideas es para que desde su propio entorno, desde sus proyectos académicos, empiecen a plantearse estas preguntas y se empiecen a contestar a manera de que se pueda generar una hipótesis y que luego alguna investigación que puede ser académica, que puede ser aplicativa, que puede ser de mercado, pues pueda conducirse con mayor rigor metodológico y también con una idea mucho más clara de pues, hacia dónde creemos que podemos caminar. Por tanto, pues bueno, les dejo ahí estas pequeñas grandes inquietudes. El verdadero reto que les planteamos también es, ¿y cómo nos vamos a adaptar ante esto? ¿Cómo nos estamos adaptando? Ya les planteaba ciertas problemáticas, les planteaba ciertas ideas, algunos datos muy concretos, pero ¿cómo nos estamos adaptando? ¿Cómo se está adaptando un destino turístico? ¿Cómo se adapta Cancún, en nuestro caso, o Los Cabos, o Vallarta, o la Ciudad de México, Puebla, las ruinas arqueológicas, la gente que vive en esos lugares? ¿Cómo nos estamos adaptando? Yo les preguntaría, ¿cómo se están adaptando en el Paraguay? ¿Qué es lo que está pasando allá? Independientemente pues de algunos asuntos sociales y políticos
que son propios de la vida latinoamericana. Más allá de eso, ¿cómo nos estamos adaptando? ¿Qué podemos hacer para poder responder a estos desafíos que se nos presentan? Y me parece que aunque estemos hablando de un mundo rural o del turismo rural, la imagen que están viendo aquí a mí me interesa mucho y me gusta mucho porque trata de transmitirles una idea. Y la idea es que también las nuevas tecnologías juegan o pueden jugar un papel vital en este nuevo horizonte, en este paisaje del turismo con COVID-19 que se nos presenta. Y es cómo la realidad aumentada, la realidad virtual, la inteligencia artificial, todo esto que hay tendencias a nivel mundial, primero, cómo tenemos acceso a ellos y luego cómo los podemos aprovechar en función de nuestros proyectos y de nuestro desarrollo turístico, ya sea local, regional, nacional o particular. De ahí que, pues bueno, esta imagen, una persona que está frente a un horizonte, que en este caso un poco más urbano, pero se plantea una pantalla un poco más, pues un poco más digitalizada, ¿no? Y un poco es esa pregunta. ¿Cómo nos adaptamos? ¿Cómo podemos usar estos algoritmos para las centrales de como Booking, como Expedia, como Hotel Tonight, para que esas personas que utilizan esas plataformas puedan tener como una alternativa de viaje algún destino nuestro y que ese destino o algún producto turístico y que estos tengan criterios de sustentabilidad y que tengan pues que podamos comunicar, ahora hablaré un poco más profundamente de ello, la capacidad de transmitir confianza, de que la persona que va a viajar a ese lugar no se va a contagiar. Y de ahí que, pues, más que esta charla tenga que ver con respuestas a las preguntas que ustedes buscan, más bien se les generen más preguntas para que entonces en conjunto podamos trabajarlas y podamos, pues, tener pues alguna solución en conjunto o alguna serie de propuestas de solución que podamos tener. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Aunque no hay una receta, no hay una ecuación para responder a eso de cómo nos estamos adaptando, sí están pasando cosas, no nada más en México, sino en el mundo. ¿Qué es lo que creemos que está pasando? ¿Qué es aquello que se nos presenta para responder a esta adaptación de la que hablaba antes? Bueno, políticas turísticas. Cada país está adoptando ciertas políticas turísticas, otras no tanto, pero que buscan justamente reactivar el turismo de una u otra manera. En el caso de unos países hay una política de fomento a la actividad turística, en otras hay una política de promoción, en otras hay una política de cuidado, en principio de cuidar a la población local antes de abrir el lugar o el destino hacia los turistas. Entonces hay una serie de políticas que cada país o que cada región está proponiendo. En el caso mexicano, pues bueno, la política turística de momento es un poco de contención, de que la promoción sea un poco más de puerta en puerta o de boca en boca, el de ir abriendo los destinos de manera paulatina para que aquellos que sí abran pues sean capaces de garantizar la seguridad de los visitantes. Rápidamente, yo ayer visité justamente un hotel en la costa del Pacífico mexicano, en donde a la llegada del hotel, pues el uso obligatorio del cubrebocas y nos pusieron gel antibacterial en las manos y pasamos por tapetes sanitizantes y por todo el hotel había una serie de señalética de distancia, de conservar la sana distancia. El front desk estaba muy bien protegido, daban indicaciones muy claras y para no hacer el cuento largo, la experiencia familiar que tuvimos dentro de ese hotel fue justamente de sentirnos seguros. Yo estuve con mi familia todo el tiempo de un lugar hacia otro y el mayor contacto con otra persona o con otra familia siempre se dio a más de 2 o 3 metros de distancia. Entonces, pues bueno, ahí es un ejemplo de las diferentes políticas o estrategias que están generando. Algunos otros países están implementando bonos COVID. Alguien que un viaje hoy, pues seguramente lo tuvo que cancelar o que posponer. Y bueno, hay algunas políticas de bonificación o de reembolsos o etcétera, ¿no? No todos están, pero bueno, están ahí. En otros casos está el diseño de empresas turísticas. Están empezando a diseñar empresas con mucha más
con otros criterios, ¿no? Se están diseñando empresas nuevas. Rotamundos es una de ellas, por ejemplo, es una empresa que está aglomerando otras hoteles que ya existen, están generando una serie de estrategias conjuntas en el paraguas de una marca que es Rotamundos, ¿no? Y ya está. Hay otros, pues se están diseñando experiencias turísticas nuevas para aquellas personas que no tengan tanta confianza para viajar, pues bueno, estas empresas están buscando el decirte cómo sí hacer sus... Y finalmente, pues hacerlo con mucha confianza de que el viaje que se va a realizar se va a hacer con mucha certeza y que se le va a dar certidumbre. Hoy, parte de las cosas que más adolecemos las personas es de certidumbre. Hoy lo único que tenemos claro es que no sabemos qué es lo que va a pasar en los próximos días. Si se van a poder abrir las fronteras, si se va a poder ir a trabajar a un lugar, a la redundancia, un lugar habitual de trabajo, qué es lo que va a pasar, ¿no? Entonces, pues bueno, en todo el proceso, particularmente en el turismo de confianza, de oferta y demás, pues la intención es buscar siempre que el mensaje sea de certeza y de certidumbre de que las cosas que se están proponiendo tienen estos criterios, ¿no? En el caso bueno, ustedes creo que están más familiarizados que yo con estos y es justamente el que se mande pues ese sentido de seguridad. Esta imagen, insisto, es de una zona, de un lugar turístico en el Paraguay, y me interesó mostrárselas por dos razones. Una, porque es de ustedes, y dos, porque justamente es una idea, es un paisaje de donde me parece que estamos transitando. Imagínense que estas personas que están en ese puente colgante somos nosotros, somos la sociedad. Uno es la sociedad de acogida de un destino y el otro es el turista. Y pues nos sentimos así a la hora de hacer un viaje, a la hora de ir a algún lugar o de pensar en ir a... Pues estamos sobre un puente colgante, estamos sobre algo que nos da certidumbre, pero también, y ese es el mensaje que me interesa transmitirles, estamos sobre un hermoso que es el planeta, pero que dejarlo así o mejorarlo de nosotros y que la estabilidad de ese puente colgante la vamos a dar nosotros mismos, no va a venir nada mágico a solucionar el problema en el que estamos, sino que somos nosotros, esa es la buena noticia, que somos nosotros los seres humanos quienes tenemos la capacidad de poder no nada más revertir la situación en la que estamos, la situación ambiental, la situación de COVID-19, sino de mejorar. Estamos también frente a una oportunidad de mejorar las condiciones de la población local, de mejorar las condiciones de un destino turístico, de hacer experiencias mucho más memorables a partir de tener criterios más, pues más sostenibles. Y final, para ir cerrando algunas ideas, les quiero poner el ejemplo de cuál ha sido el impacto del turismo gastronómico. ¿Por qué me interesa hablarles del turismo gastronómico? Bueno, México es un país particularmente que ha recibido los últimos años muchos turistas, justamente con la intención de conocer la gastronomía local. Viajan porque quieren conocer la gastronomía local. Hay un economista español, Enrique Torres Bernier, él tiene la frase, o él en algún documento escribió que hemos pasado del turista que come al turista que busca comida. ¿Me explico? El turista que come, piensen en 1980, 1990, el turista norteamericano, por lo menos internacional nuestro, que llegaba a las playas, buscaba comer lo que fuera, comer en McDonald's o en algún otro fast food y ya está, ¿no? Y disfrutar la playa y nada más. Ahora es un turista que busca comida, que busca la experiencia local, que busca conocer algo más de lo que el destino al que está visitando le puede ofrecer y le puede dejar. Y entonces cobró una gran relevancia. De acuerdo a la OMT, también la razón por la cual la gente viaja, hay muchas razones por las cuales la gente viaja. Viaja por placer y vacaciones, ocio y recreación. Viaja por visitar parientes, visitar familiares, amigos. Viaja por negocios. Pero después de estos tres, hay otra serie de razones por las cuales la gente viaja. Una de ellas es porque busca conocer la gastronomía del lugar. Pues bueno, en México lo que pasaba con la gastronomía se reflejaba particularmente en los restaurantes. La gente venía a restaurantes,
pues en listas muy reconocidas de World 50 Best, y muchos chefs del mundo querían venir a México, o quieren venir a México a conocer la comida, y bueno, esto ha dado una serie de ventajas. Pero con la llegada de esta pandemia empezó a haber una problemática seria que tiene que ver con el cierre de 90,000 restaurantes, lo cual dio como resultado la pérdida de más de 300,000 empleos directos solamente. Pero esta es la punta del iceberg, esta es la parte que se ve, la parte más notoria del turismo gastronómico o particularmente la gastronomía. El problema es que ha afectado justamente la cadena de suministros. Y seguramente en el Paraguay y en otros lugares ha pasado o va a pasar, espero que no, de una o mayor, de menor o mayor medida. Piensen ustedes en ese hotel al que ustedes llegan y en la tarde y duermen y al otro día en la mañana van al restaurante a desayunar y les sirven un vaso de jugo de naranja. Pues esa naranja, si no vino de un bote, pues la naranja, el hotel la compró a un proveedor, ese proveedor se la compró a un minorista y ese minorista la cosechó en algún lugar. Toda esa cadena de suministros está rota hoy. Y entonces el impacto profundo también se da en aquellas personas y en aquellos negocios no visibles para el turismo, como son los hoteles y con los restaurantes. Y entonces hay que poner una atención particularmente ahí, porque entonces hubo también una serie de cierre de rutas, no nada más de rutas gastronómicas, sino de rutas de suministro. Y esto en el futuro próximo está dando o va a dar como resultado una emergencia alimentaria. La escasez de ciertos alimentos va a hacer o que se consuman más los de importación o los de supermercado a los de, digamos, los lugares de corto trecho, de corta distancia, ¿no? Entonces el problema, como ven, es un poco más serio que eso. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuáles son las alternativas? ¿Cuáles son las soluciones o los mecanismos que se están activando? Primero, pues el que esos restaurantes que todavía siguen abiertos y algunas otras empresas de alimentos y bebidas funcionen con estándares de manejo higiénico de los alimentos importantes, que gestionen o que apliquen criterios de kilómetro cero que no lo voy a explicar a fondo por el tiempo, pero básicamente es que un restaurante, una empresa, un hotel compre sus insumos en un radio lo más cercano posible. Y si no lo encuentra en la ciudad, lo busque en el estado o la provincia, y si no en el país, y si no y etcétera, etcétera. Pero que busque conseguir el insumo directamente en la población local. El que estamos metiendo en la agenda de discusión elementos como la soberanía alimentaria o la seguridad alimentaria, que son conceptos que de repente se nos olvida poner justamente en la mesa de debate. Se está dando la generación de unos nuevos productos gastroturísticos o la adaptación de aquellos que ya existen. Las imágenes que están viendo ahí es justamente de pues la ruta del vino que inauguraron hace unas pocas semanas aquí en México, en Zacatecas, un estado que aparentemente no producía vino, pues resulta que sí lo hace, resulta que lo hace bien y que ahora está inaugurando la ruta del vino aún en las condiciones en las que estamos. Y entonces la invitación es a que todo aquello que propongan se haga bajo ciertos estándares de mucha creatividad, de mucha innovación y de mucha resiliencia. Hay ejemplos, se están dando ejemplos también muy exitosos en el mundo y simplemente es que se empiecen a investigar, se consulten, se analicen, se debatan y que se pongan allá. Un último ejemplo que les pongo de esto es la Ruta de la Milpa. La Ruta de la Milpa, brevemente, es un restaurante de muy alto nivel que está en la Ciudad de México, muy cerca de un municipio. Piensa en la Ciudad de México, que es una de las ciudades más grandes que hay en el mundo. Y dentro de esta ciudad hay un municipio o una delegación que es la delegación de Milpa Alta, que es una delegación que nunca fue colonizada. Y entonces el maíz y la milpa que se cosecha ahí no ha tenido procesos ni de conquista, ni de asimilación cultural, ni de ninguna otra cosa. Se sigue haciendo como se hacía antes. Pues bueno, este restaurante no puede abrir. Y entonces lo que está haciendo este restaurante es invitar a los comensales o a la gente que quiera a que vaya y que coseche con sus propias manos las cosas y les enseñan algunas recetas. Ahora en México es temporada de lluvias y entonces aparece la colección de hongos, ¿no? Entonces, pues bueno, simplemente son estrategias. Y pues para finalizar y poder dejar un espacio para pues un debate o algunas preguntas que puedan tener por ahí, simplemente dejarles algunas ideas claras. Primero, que hay que pasar de la visión a la acción.
está muy bien hacer estudios turísticos, está muy bien investigar, está muy bien el generar hipótesis, está muy bien el tener mucha metodología, pero también hay que tomar acciones, hay que hacer las cosas, hay que, hay que ensuciarse las manos y poder traducir todo esto a acciones concretas de ejecución, que se hagan las cosas. Dos, que todo aquel emprendimiento turístico, que todo aquel proyecto de turismo rural en sus comunidades que puedan llegar a tener, tengan una visión orientada hacia un mayor compromiso social y ambiental. Es decir, que la experiencia que estén diseñando no nada más sea una experiencia memorable para el turista, sino que también se genere con un compromiso social, que esa persona se comprometa más con la población local, que el ingreso económico se pueda distribuir de una mejor manera, que el intercambio cultural se dé con un respeto a la soberanía de ambos. Hay casos de aculturación o de transculturización que no vamos a hablar ahora, pero que son muy violentos, justamente al no haber este tipo de criterios. Y pues bueno, ambientalmente también, ya hemos pasado a un tipo de turista que es mucho más comprometido con el medio ambiente, pero también hay mucho doble discurso ahí. Entonces, es el que se pongan de manera muy claras cuáles son las consideraciones de un turista, de un turismo ambientalmente responsable. Pues estábamos ante la posibilidad de recuperarnos, ante la posibilidad de activar nuevamente el turismo, pues bueno, ahora hagámoslo con un sentido de responsabilidad. Estamos, insistía al principio, ante la posibilidad de que podamos activar el turismo con una visión más responsable, con criterios mucho más sostenibles. No olvidemos los objetivos para el desarrollo sustentable que tiene la Organización de las Naciones Unidas, pues bueno, ahí hay muchos elementos muy tangibles. Y finalmente, les invito pues a analizar con mayor profundidad este sector, que ese análisis que se haga de la actividad turística pueda ser mucho más profunda, que no nos quedemos en el análisis del turismo de manera mucho más muy lineal, muy hacia la economía, sino que el análisis de la actividad turística se haga con una mayor profundidad. Que también las escuelas o las universidades que nos dedicamos al estudio del turismo hagamos un repensamiento, pasemos por un proceso de repensamiento para plantear a qué estamos respondiendo con nuestras licenciaturas, maestrías o doctorados en turismo. ¿Qué es lo que queremos solucionar? Y entonces poder tener un debate mucho más sólido, un debate mucho más estratégico, mucho más rico, pero sobre todo, como les decía y como está escrito en el primer renglón de esta diapositiva, que pasemos de la visión a la acción, aquello que nos haga ser pues una mejor sociedad y que podamos abonar en la construcción de una mejor sociedad. Así que, pues sin más, les dejo ahí estas ideas, ahí estas preguntas, estas inquietudes para su reflexión. Espero que pues les haya sido de alguna manera de utilidad y nuevamente le agradezco muchísimo a la Universidad de Columbia en Paraguay la invitación a este webinar y quedo a su disposición para estas preguntas. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor Javier. Ha sido muy enriquecedora la charla. Realmente da para pasarnos horas hablando de lo que va a ser y lo que va a suceder, de lo que puede pasar. Algunas preguntas que me llegaron acá de forma, me pasaron. Una de esas es, ¿cuál cree usted que ha sido la región que ha sido más afectada en todo el mundo con esta situación por la pandemia? ¿Y cuál ha sido la región más afectada en América? O sea, desde todo lo que pasa en las estadísticas y lo que dice la OMT y también el punto de vista. Gracias, perdón. La pregunta es muy interesante y muy difícil de contestar porque
A bote pronto y con las estadísticas de la propia Organización Mundial del Turismo, la región más afectada por el turismo es Europa, porque si vemos que el 50% de los viajes internacionales se dio durante el 2019 a esta región, y ellos son el 50% de 1.460 millones de viajes. Quítenle el 50, quítenle esta pérdida a esa región, pues bueno, ahí tienen un volumen importante y entonces, desde la visión economicista, esa es la región más afectada en el mundo. Pero eso es desde la oferta, es decir, desde la visión del destino. Pero si el enfoque lo ampliamos, muy probablemente los principales o la principal región afectada es el continente americano. Es decir, de este continente salen muchos servicios, muchos productos. Yo lo pienso para no ponerme tan técnico, lo pienso desde México. Nosotros somos uno de los principales socios comerciales de Estados Unidos. Y digo uno porque siempre estamos, o somos el principal socio comercial, o lo es China. Y pues ahí, o es Canadá, y entonces ahí nos vamos. Entonces, si voy a decir, 70% de nuestra producción la exportamos a Estados Unidos, y hoy Estados Unidos está con su cierre de fronteras y la gente no está viajando, pues México no está vendiendo sus productos al turismo en Estados Unidos. Y entonces la afectación es mayor. En Estados Unidos casi no se contabilizan los viajes internacionales, o sobre todo nacionales dentro de Estados Unidos, pero son millones. Yo les decía al principio que hay 220 millones de viajes nacionales en México y somos más o menos 130, 140 millones de mexicanos. Imagínense en Estados Unidos, que son 350 millones de norteamericanos, y no todos viajan, pero no todos viajan una sola vez en el año. Y entonces estaríamos hablando de 400 o 500 millones de viajes nacionales. Entonces la afectación es mucho mayor. Pero nuevamente la visión es muy limitada hacia lo económico. Por eso les decía al principio que es una pregunta muy difícil de contestar. Pero pues eso, a bote pronto y a mi pesar y con datos de la OMT, yo les diría, Europa es la principal región afectada. Y en el caso de América, yo pensaría que Estados Unidos y México estaríamos dentro de los más afectados porque estamos en el ranking del top 10 de países receptores de turistas internacionales. Nada más por eso. Perfecto, gracias. Y en cuanto al... ¿Cuál es el horizonte de recuperación en años? Que deberíamos acercarnos a... ¿Cuándo crees que nos vamos a alcanzar otra vez los 1.400 millones de llegadas internacionales en el mundo? ¿En cuánto tiempo? Lo mismo. Yo, antes de preguntarme en cuánto tiempo vamos a llegar a los mismos datos o al mismo crecimiento que llevábamos, que andábamos creciendo, pues eso, la última fueron 1.460 y antes éramos 1.300 y antes 1.000, traíamos un crecimiento exponencial. Más bien la pregunta que yo me haría es, ¿nos conviene llegar a ese número de turistas? ¿Estábamos haciendo cosas positivas con eso? Pienso en Venecia. Venecia, que es un lugar fantástico, fue una gran capital europea hace muchos siglos, y si ustedes ven imágenes o si tienen la oportunidad o si hubieran tenido la oportunidad de visitar Venecia en la época del carnaval, de repente pues hay más turistas que venecianos. Y entonces hay una aglomeración de gente y entonces no se puede caminar por ningún lado y entonces la contaminación ambiental es muy fuerte y el agua no alcanza y la basura que dejan los cruceros. Y bueno, les puedo enlistar una serie de problemáticas que viven en Venecia. Piensen en Barcelona. Y les hablo de estas que también pasan por algo parecido. Y les hablo de dos destinos internacionales importantes que ya llegaron a tener estándares de turismofobia, ¿no? Pues muy visibles. Entonces, por eso me interesaría más que se hiciera la pregunta de si queremos llegar a la masificación otra vez. O más bien, replantearnos la estrategia, que esa es la invitación que me interesa proponerles. Pensar no en el número de turistas que queremos recibir, sino pensar en cuáles son los beneficios que podemos tener, cómo tener productos con una mayor competitividad, con un mayor valor agregado
que le haga al turista tener una experiencia memorable, importante, y que a su vez esto genere una mejora en la calidad de vida de la población local. Entonces, me parecería más ir por ahí. Y porque también decirles en cuántos años nos vamos a recuperar, estaría yo hablando de una bola de cristal y estaría planteando un futuro basado en nada más que en una idea que yo pudiera tener y que no les va a servir de nada. Y que también aprovecho para decirles que nadie tenemos una bola de cristal y que podemos nosotros tener una serie de eh, pues adivinanzas que pudiéramos decir, miren ustedes que esa es la fácil, miren ustedes, en 5 años vamos a llegar al mismo número porque creemos que las tendencias, esta pandemia nos aventó las tendencias en la cara y nos dijo que no sirve para mucho. Y entonces, pues bueno, esa es la razón por la cual no me animaría yo a plantearles un periodo de años y más bien en reflexionar en qué tipo de turista es el que queremos obtener otra vez. Muy interesante realmente, porque cuando damos clases y vemos lo que son impactos social y ambiental del turismo, siempre sacamos ese video, no sé si has de conocer el de Barcelona, que hablan y muestran que llegan 20 millones, que ganan 20 millones de euros gracias al turismo, eso se le queda ahí, pero hay muchísima gente que odia todo, que odia que lleguen a la Sagrada Familia, que todas esas cosas, y realmente es así. Bueno, hay una pregunta que Ginger dice, ¿qué pueden hacer ahora las comunidades que tienen emprendimientos de turismo rural, que están sufriendo? Que conozco una que tiene tours virtuales, pero para las que no pueden hacer eso, o sea, ¿cuál vos crees que es la solución? Bueno, esa es otra gran pregunta y ahí hay una oportunidad. Y empezaría por decirles que el primer reto, más que reto, el principal desafío que tienen que afrontar con mucha seriedad, con mucho profesionalismo y también con mucho optimismo, es el de poder articular las estrategias y los productos o el producto. Lo que hemos visto aquí en México, en alguna región, es que hay algunos emprendimientos de turismo rural que son muy bonitos, que son interesantes, que están en la misma región geográfica, pero que no están articulados y entonces se venden de manera individual. Eh, los turistas llegan a cuentagotas, las estrategias son muy costosas y es como caminar sobre un pantano. Pero también tenemos casos que cuando se articulan esas propuestas, cuando se hace una especie de cooperativa o una estrategia en conjunto, y no nada más entre empresarios, sino pues esta metodología que le llaman de triple hélice, es decir, invitar al sector empresarial, a la población local, al sector del gobierno, para que de manera articulada se puedan generar estrategias primero de mejoramiento del producto turístico. Es decir, que ustedes estén lo suficientemente confiados de que la experiencia, o confiadas de que la experiencia que la gente va a tener en su destino es memorable, es bonito, es bueno, que ahora está la oportunidad. Si no tienen turistas, porque la gente no está viajando, volteen a ver qué pueden mejorar mientras llegan. En paralelo, diseñar una estrategia de comercialización online. Hoy hay muchísimas herramientas que son mucho más baratas que las grandes campañas de marketing internacionales. Hoy, ustedes lo saben mejor que yo, un buen post en redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter, les puede dar una proyección mucho mayor que el pagar un comercial insertado en un partido de fútbol. Y entonces hay una serie de estrategias de marketing digital que son mucho más baratas, que basta con tener una computadora o un café internet y pues bueno, buscar cosas así, ¿no? Y luego también un proceso de comercialización muy claro. No hay peor cosa que tener una buena página de internet o una buena red social y que alguien pregunte, oye, ¿cuánto me cuesta ir a este lugar en el Paraguay que se ve bien bonito? Y que te contesten 3 días después. Es decir, la comunicación tiene que ser muy fluida, tiene que ser muy uno a uno. Ahí sí, como dicen los gringos, el P2P, el person to person, ya no entre empresas, sino el uno a uno, el invitar, el que se puedan hacer pequeños videos, si ahora están en sus emprendimientos, pues traten de hacer 2, 3 videos bonitos de cómo sería la experiencia. Miren ustedes, yo tengo una hija de 9 años y otra de 6 y hace 3 días nos hicieron un video editado fantástico
que mi esposa y yo no sabíamos ni cómo lo hicieron. Y quedó muy bien. Y mi esposa y yo somos incapaces de replicar ese video. Es decir, también con esto le estoy diciendo que confíen en los jóvenes. En los jóvenes eh, hay una semilla de mucho talento que hay que aprovechar. Hay que darles libertad también de hacer las cosas. Y en el proceso se van a equivocar, pero pues hay que levantarse y seguirlo. Así que yo me iría más bien por ahí. Perfecto. ¿Cómo debería trabajar la oferta turística sabiendo que la demanda se ha perdido? Perdón, no escuché la primera parte. ¿Cómo debería trabajar la oferta turística sabiendo que la demanda se ha perdido? Que creo que con lo que dijiste antes está un poco respondida la pregunta, pero de todas formas, te paso. Sí, exacto. Sí, exacto. Con la, digamos, la intervención pasada, hay unos pequeños hilos que ya cada una de ustedes puede jalar para que se hable en términos de oferta y demanda. Pero nuevamente, está bien que se hable de oferta y demanda, está bien que se hable de un producto turístico, está bien que se hable desde un lenguaje económico. Pero ojo también el no perder de vista que también el tema cultural, el tema social, el tema ambiental es muy importante. Y entonces toda esa oferta del patrimonio natural, pues bueno, no convertirlo en la oferta del patrimonio natural, sino en cuál es la riqueza que tenemos de, de espacios verdes, de ríos, de montañas, cuál es la belleza paisajística. Miren, piensen en esto. Las personas que van a la playa pagan más por una habitación que tenga vista al mar. O sea, le han puesto precio al paisaje. Oigan, y si a mí no me gusta el mar, a mí me están haciendo un favor si me venden una habitación más barata que no vea al mar, porque el ruido de las olas a las 3 de la mañana me despierta y no puedo dormir, y entonces prefiero una habitación que no. Entonces, ponerle precio al paisaje también tiene sus bemoles y sus deberes. Pero bueno, simplemente es el ir profundizando más en este asunto y como decía Fabiola, pues en la respuesta, bueno, creo que ahí ya se dibujan algunas ideas más claras. Bueno, creo que ya no hay más preguntas, ya no tengo ninguna, pero ya que estás hablando y ya haciendo intercambio de conocimientos académicos y aprovechando esta charla, una de las cosas que llamó mucho la atención, particularmente en los últimos años, fue el tema del sargazo en Cancún, ya que hablaste de Cancún, ¿verdad? Tomando como referencia. Y coincidentemente este año no hay turistas y tampoco hay sargazo, o hay demasiado, o hay muy poco, o hay... Entonces eso también siento que fueron como 3 años que había 6 meses de sargazo, porque lo que pasa también es que desde Paraguay se va mucha gente. En esta época había muchísimos grupos, mucha gente que se iba a casar allá, entonces se armaba todo el grupo y todo el mundo aprovechaba y se iban en pleno verano del hemisferio norte, entonces era la época donde o te venía un huracán o era la época también que había en los últimos años, había muchísimos sargazos. Y esas son cosas que coincidentemente ahora no sucedieron este año y llama mucho la atención, y también el tema de ciertas situaciones que si bien afectan muchísimo a la población local de ese destino y a toda la cadena de proveedores y a todos los que dependen del turismo, pero también de repente es así como habías dicho, como que se limpia el ambiente y se limpian ciertas cosas, como pasó en esos destinos que estaban o sea, como Barcelona, como Venecia, que estaban muchísimos turistas y ya generaba la turismofobia. Pero es algo que llama mucho la atención también. O como por ejemplo ahí justamente en Cancún, y ya termina, el tema de te venden el paquete completo, te vas a Chichén y resulta ser que Chichén, por suerte, es gigantesco y hay lugar para ver la pirámide, pero está hacinado de gente y de vendedores. Claro, hablaste de dos cosas muy particulares de México, pero sí, quizás conocidos a nivel mundial.
uno es Cancún. Cancún definitivamente es un destino turístico internacional importante, conocido en el mundo. Yo tengo la fortuna de que está aquí en México, pero también pues tenemos graves problemas y el sargazo es uno de ellos. Y tú utilizabas la palabra coincidentemente. Pues bueno, es que justamente no es coincidencia. Finalmente el sargazo es un producto de la vida humana, eh, pero también de una coyuntura ambiental. Es un sargazo que tiene que ver con temas de vientos, de agua, pero también con mareas, del Atlántico. Entonces, es una serie de variables pues que se tienen que dar para que pasen las cosas. Lo que pasa es que había pasado los 2 años. Y Cancún, además, está en una zona geográfica que históricamente es problemática. A ver, ahí cayó un meteorito en donde se extinguieron los dinosaurios para acabar pronto. Entonces es una zona ahí que atrae pues ese tipo de cosas, ¿no? Sargazo y atraer huracanes. Y ahí está la reserva, una reserva coralina, que es el segundo arrecife coralino más importante del planeta, que es el arrecife del Caribe. El primero está en la costa de Australia, pero aquí está el segundo, no nada más por el tamaño y su dimensión, sino por la importancia ambiental. Y como el turismo masivo ha ido dañando sistemáticamente el arrecife coralino del Caribe, los sistemas de huracanes que le pegan al Caribe cada temporada, pues ya no se levantan en su geografía y entonces los vientos ya no se dan a 3 kilómetros de altura. Ahora el huracán pega de golpe, de manera horizontal al destino y entonces esos vientos de 200, 300 kilómetros por hora ya no se dan a 3 kilómetros de altura, sino que se dan en la ciudad y entonces destruyen hoteles y destruyen casas y destruyen tales. Y esto pasa temporadas antes o temporadas después que el sargazo. Y entonces Cancún está constantemente pues resistiéndose a los temas ambientales. Y bueno, justamente es el poner el debate, qué es lo que estamos haciendo para tratar de revertir esta situación. Cosa curiosa, la última temporada de sargazo hubo un protocolo del gobierno federal, particularmente de CONACYT, que es un centro de investigación, en el que se propuso que si alguien pudiera dar una solución de qué hacer con el sargazo, se le pagaba un dinero. Y resulta que se pueden hacer tabiques de ladrillo de sargazo para construir casas. Entonces, fíjense ustedes cómo un problema ambiental serio puede traer como consecuencia la mejora de la calidad de vida de la población local. Ahora falta lo que les he insistido hace rato, en la acción, que realmente se empiecen a hacer la cantidad de tabiques de sargazo rápidos, masivos, para poder construirles casas a las personas que no las tienen. Y con respecto a lo de Chichén, pues bueno, claro, es el asunto de que seguramente lo estudiarán ustedes en sus clases, de la capacidad de carga, de empezar a estudiar, analizar y de proponer estándares de capacidad de carga con mucha seriedad. ¿Cuántas personas caben ahí? ¿Cuántas personas no caben ahí? Y sobre todo mirar al entorno, mirar a la región. Tú lo decías bien, Fabiola, pues en Chichén está la imagen muy bonita, un entorno, pero a espaldas miles de personas asesinadas. Lo mismo está con la fotografía de la playa escondida que está aquí en Riviera Islas Marietas, una playa bonita que baja la marea y está escondida. Claro, la foto es muy romántica, pero resulta que ahí van cientos de turistas pues, todo el tiempo, ¿no? Así que, pues bueno, es la imagen de cómo se vende el turismo, pero de cómo es en realidad, es un poco lo que hay que empezar a revertir. ¿Por qué? Porque justamente el turista lo que busca es confianza y credibilidad. Entonces, acuérdense que el viaje, una experiencia turística se da antes, durante y después del viaje. Es decir, antes porque estás pensando, ¿a dónde me voy a ir? Pues me quiero ir voy a poner nuevamente el ejemplo. Yo vivo en Asunción, en Paraguay, me quiero ir de acá a Cancún. Y entonces empiezo a buscar cuál es el mejor hotel, la mejor temporada. Ahí empieza el viaje, en la búsqueda. Y luego, en la estancia de esa pareja o de esa familia durante su boda, y luego las fotografías que ves después. Pero si en toda esa línea hay credibilidad, hay una buena comunicación de que la foto que estás viendo es realmente lo que tienes, pues bueno, ahí es en donde hay una relación emocional entre el destino, la gente del destino y el visitante. Bueno, muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias. En nombre de la Universidad de Columbia, en nombre de la carrera de Turismo y Hotelería, ojalá haya más oportunidades más adelante para poder discutiendo ese tema.
creo que es de interés de todos los que amamos esta profesión, y hay para rato para hablar de esto y nos podemos pasar acá ahora. No hay ninguna pregunta más. Muchísimas gracias también a todas las personas que nos acompañaron. Y nada más que decir, no sé si quieres decir algo más. Nada, nuevamente, que muchas gracias a todos los organizadores y que, bueno, también esto sirva para tener una mirada muy latinoamericana, dado que aquí hay veo gente conectada del Paraguay, de Uruguay, de Argentina, de México, así que sirva para integrarnos más. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Saludos por Fabiola. allá. Gracias, gracias Fabiola, gracias Javier, y a toda la gente que se conectó con nosotros. Vimos también gente de Honduras, por ejemplo, que estuvieron con nosotros, así es que saludo a todos ahí. A la gente que se conectó con nosotros desde nuestro canal de Facebook, siempre pueden volver a ver este webinar de Javier y Fabiola. Nos vemos en el próximo webinar. Muchas gracias a todos y que tengan buenas noches. Gracias. Gracias. Hasta luego.